Quisiera agradecer a la Fundación Cultural Herrera Oria, a la Universidad Fernando III y también a esta Real Academia, pues la invitación que se me ha cursado para hablar de una manera sencilla y demás cuál es la realidad de la ciudad, de esta ciudad de Sevilla en estos años, unos años que hay que decir que tienen cierta complejidad, no es por ponerme yo por decir lo importante que soy, sino complejidad, sobre todo por ser una etapa, una situación de frontera que agota una situación anterior, no menos compleja, no menos radical, y que pone en marcha un nuevo ensayo, es decir, a partir de 1939, por centrar esa fecha, pone en marcha un nuevo modelo incierto, realmente no había precedentes de qué era lo que se iba a poner en marcha, podríamos decirlo así, y por tanto unos años de incertidumbre, ¿no? Además me corresponde a mí hablar de una etapa pues complicada en el sentido porque vamos a hablar de la situación política, de la situación económica, una temática que casi siempre se aborda. Y jugando con el título de estas sesiones, la historiografía lo aborda desde blanco o desde negro, ¿de acuerdo? Y creo que no es bueno abordar, por lo menos a través de mi carrera ha sido así, las cosas no hay que abordarlas desde una posición de blanco o de una posición de negro, sino que es bueno hablarlo desde posiciones de blanco y de negro, como se alude en el título. Y entre blanco y negro sabemos los historiadores que hay muchos grises, con lo cual hay que abordar ese amplio espectro. No digo que no sea, yo creo que es mejor hacerlo así porque suma mucho y puede dar lugar a que veamos una realidad mucho más amplia que posicionarse exclusivamente, ya digo, desde algo que agota, ¿no? Al hablar de esta etapa me ha parecido conveniente, porque yo lo creo así, que Sevilla, hacer una reflexión sobre esta realidad de cambio que se produce entre el año 39 y el año 60, pero ver si realmente suponía, yo creo que sí, en algunos aspectos, alguna oportunidad histórica, ¿no? Como hemos hablado antes de comenzar la sesión, ¿no? Realmente fue una oportunidad histórica. Esta ciudad es una ciudad de oportunidades históricas. Ahí está la exposición iberoamericana del año 29, ahí está la realidad por algo que conocemos, ¿no? Y que lo entendemos fácilmente, o la oportunidad de la exposición universal del año 92. A partir del año 39 nos encontramos con una oportunidad histórica. La ciudad supo utilizar esa oportunidad y demás. ¿Y por qué decimos que puede haber una oportunidad? Bueno, pues ahí hay elementos que nos indican que podría ser, es decir, sabemos que Sevilla es una de las ciudades más importantes del momento y es la ciudad de las más importantes, de las primeras que se identifican con el nuevo régimen emergente, a partir del mismo año 36. Se identifica y su situación es muy diferente a lo que pudo hacer o lo que pudo ocurrir con otras ciudades como Barcelona, como Valencia, si recordamos cuál es la evolución de esa ciudad entre el año 36 y 39, la diferencia es grande, ¿no? Barcelona, Valencia, Bilbao, y no digamos Madrid, ¿no? Sevilla tiene una oportunidad antes que nadie, comienza identificándose. Fue durante la guerra una ciudad de retaguardia que suministra armas y pertrecho a la causa nacional. Se incorpora, como hemos dicho, tempranamente al régimen. En el año 39, en el gobierno de agosto del año 39, hay hasta 3 ministros que son sevillanos, como Gamero del Castillo, Alarcón de la Lastra, Benjumea Burín y demás. Es decir, que está bien representado en el régimen. ¿La ciudad tuvo ahí una oportunidad para algo? Bueno, aparte de estudiar la ciudad, si tuvo esa oportunidad, también es verdad, lo ha dicho Ángel, es decir, la vida sigue. Y como sigue y demás, hay una realidad que no es, ocurra lo que ocurra, hay una ciudad que, a pesar de los cambios, hay una realidad que es la ciudad que hay que seguir administrando desde una determinada
concepción política, desde una determinada ideología política, y voy primero a presentar esa ciudad, cuál es esa realidad que se administra con los elementos propios, con la ideología, con el aparato propio de la época, pero luego hablaremos también de si aprovechó esa oportunidad o qué oportunidad pudo tener en algún determinado sector, ¿de acuerdo? Vamos a dejar al lado de la oportunidad para el final, para darle un poco de misterio y no se aburran ustedes desde el principio, y luego primero hablaremos de cómo es esa ciudad. Una ciudad a la altura de 1939, de unos 300.000 habitantes, que cuando concluimos la etapa va a tener casi 450.000 habitantes. Es decir, no la duplica, pero sí la multiplica por 1,5 la población, ¿no? El ayuntamiento es un ayuntamiento donde en principio no hay grandes dificultades ideológicas, aunque desde luego hay su refriega o hay su gente que bueno, termina saliendo del ayuntamiento. Son ayuntamientos, ya digo, esta realidad sevillana, con muy escasas competencias. Los ayuntamientos de ahora tienen muchas competencias, pero los ayuntamientos del franquismo tenían muy escasas competencias y menores recursos, y realmente la ciudad funcionaba bien si había una buena relación entre el alcalde y el gobernador civil, que era el que proveía los fondos para que esa ciudad pudiera seguir para adelante, ¿no? Es un ayuntamiento que es más administrador, por así decirlo, que político, es decir, actúa más, aunque la política está presente, eso no lo debemos de olvidar, que tiene que no tiene una ciudadanía que le impone, pero sí tiene que responder a las demandas que ésta plantea, ¿no? Aparte de grandes proyectos, la ciudad, a la altura de 1939, tiene 3 grandes ejes de actuación, la ciudad. 3 grandes problemas que debe de abordar. El primero de ellos, algo se ha comentado, el problema de la vivienda, un grave problema de la vivienda. Sevilla, con la exposición iberoamericana, había sido un foco, había atraído mucho obrero y la ciudad no estaba preparada para ello. En segundo lugar, el segundo gran problema de la ciudad es el problema del suministro de agua para el consumo. La ciudad no tiene agua suficiente, agua potable, agua y alcantarillado. Y en tercer lugar, la actuación del ayuntamiento se va a preocupar por intentar recuperar para el municipio la gestión de determinados servicios, como el tranvía, que quería subir sus precios enormemente y que causa problemas a los estudiantes, ¿no? y al rector también, ¿no? ¿De acuerdo? La recuperación para el municipio, es decir, un planteamiento de acabar con la iniciativa privada, con las empresas que hasta ahora llevaban pues los tranvías, la agua, la limpieza, la basura, que forma parte de un modelo propio también del régimen. En el Ayuntamiento de Sevilla, entre 1939 y 1960, está regido por 6 alcaldes distintos. Es decir, y eso nos debe de indicar que alguna cuestión pasaba en lo que era la dirección de la ciudad. O sea, en 20 años, 6 alcaldes distintos. Algunos de ellos pidieron renunciar, otros fueron discretamente apartados, como mandaba el régimen, sin dar muchas explicaciones, y solo 2 de ellos abandonaron el consistorio, la alcaldía, por acceder a otro puesto, aunque ya se sale de nuestro momento el caso de Hernández Díaz, por ejemplo, que fue alcalde en el año 63, y también el primero de ellos, Joaquín Benjumea, que pasó a dirigir regiones devastadas, ¿de acuerdo? La relación de nombres, porque eso tiene también, es importante saberlo, ¿no? Eduardo Luca de Tena, Miguel Ibarra y Lasso de la Vega, el duque de Alcalá de los Gazules, José María Piñar y Miura, el marqués de Contadero, que quizás es el periodo más largo de la alcaldía, y por último, brevemente, Mariano Pérez de Ayala. La obra que van a realizar
no son nada desdeñables. Pero bueno, el que haya tanto alcalde en tan corto tiempo es significativo o puede dar, y lo es así, un síntoma de insatisfacción personal. Es decir, quieren resolver los problemas, pero no tienen los medios suficientes y al final terminan diciendo, en el franquismo, se acabó, yo me voy porque no voy a poder hacer más cosas. Eso ha ocurrido en otros momentos posteriores también que conocemos. A pesar, ya digo, de la labor, de los escasos medios, con los escasos medios que tenía el ayuntamiento, la labor que desarrollan los ayuntamientos de los años 40 y 50, donde el alcalde tiene un principal protagonismo, no van a ser desdeñables, ya digo, a pesar de los escasos recursos que dispusieron. Si nos centramos en los tres ejes de actuación de los ayuntamientos, en el tema de la vivienda, ya en los primeros momentos, incluso durante la guerra y en la inmediata posguerra, por el impulso de las autoridades militares, que era Queipo de Llano fundamentalmente, ¿no?, que era un poder en la sombra mientras pudo, se promovieron, se constituye el Patronato Nacional de Casas Baratas y empieza a promover viviendas, unas viviendas que luego posteriormente va a impulsar el Instituto Nacional de la Vivienda en las zonas del barrio de León, del Tiro de Línea, de Triana, de los Remedios. Son actuaciones muy concretas, muy puntuales. En el mercado de entradores, por ejemplo, pues se hacen pisos, etcétera, hasta casi un millar. Pero la situación no solamente no se soluciona, sino que además se agrava como consecuencia de las inundaciones, sobre todo a partir de la inundación del año 48, que hace que el alcalde José María Piñar y Miura empiece a impulsar grandes actuaciones y sobre todo el Marqués de Contadero. El Marqués de Contadero a partir del año 52 plantea que ese es el principal problema, busca quien le ayude, no solamente el gobierno, sino hasta el arzobispado, el propio cardenal Segura, que todavía está ejerciendo su autoridad eclesiástica, y con posterioridad Bueno Monreal. La idea era construir con el Marqués de Contadero, que es quizá el alcalde más sobresaliente, como he dicho antes, del momento, construir más de 5.000 viviendas en la capital, de la categoría, decía la convocatoria, el decreto, de la categoría económica más modesta, con destino a las clases más humildes de la población, construir, ya digo, 5.000 viviendas, consumiendo, además lo decía el decreto, el hierro que fuera suficiente, porque no había mucho más, estamos en una época compleja y demás. El principal problema de estas viviendas que se empezaron a construir y que se va a empezar a ejecutar en el sector sur, en la zona sur, de la exposición iberoamericana, y también en Los Remedios, el principal problema era el costo que tenían estas viviendas. Porque, claro, a un obrero, es decir, eran viviendas populares, pero a un obrero del momento, es decir, el costo de la vivienda le podía suponer 1/3 de los ingresos anuales del obrero. Bueno, mutatis mutandi, pues estamos viendo lo que estamos viendo, es decir, que el problema de la vivienda no se ha solucionado y el problema de su carestía también es verdad, ¿no? A la altura del año 53 estaban en construcción 3.000 viviendas, de las 5.000 planteadas, ya no solamente por ese sector, sino también por Amate, por la barriada de Santa Teresa, de la Virgen de los Reyes, etcétera, es decir, que se extienden por toda la ciudad, y el siguiente objetivo no son 5.000 viviendas, son insuficientes, hay que construir 10.000 viviendas, ¿no? En ese sentido, y ya digo, colaborando la Diputación, el Arzobispado va a crear el Patronato de Nazaret para ayudar en la construcción de las viviendas, y también la Diputación de sus presupuestos va a poner en marcha otras 1.000 viviendas más en la zona de Los Remedios y de Nervión, ¿no? A partir ya de 1959 se empiezan a entregar estas viviendas y
el nuevo alcalde, en 1959, plantea que el problema no es solo ya la vivienda, sino lo que hay es que procurar erradicar definitivamente el chabolismo, ¿no? Se creía que en la ciudad podía haber unas 4.000 chabolas, y bueno, aunque el ayuntamiento en el año 61 dijo que las chabolas ya habían sido erradicadas, no habían sido erradicadas y demás, pero desde luego se estaba intentando afrontar ese hecho. El problema de la vivienda no era solamente un problema de la ciudad, sino que era un problema también en toda la provincia, y en la provincia también se van a poner en marcha distintos proyectos. El segundo eje de actuación de la ciudad, del ayuntamiento, el tema de las aguas, ¿no? El tema de disponer agua potable en todas las viviendas. Ya en el año 39 se construyó, el ayuntamiento puso en marcha el filtrado del agua de la Algaba para captar agua de la ribera de Huelva, con destino al abastecimiento de Sevilla, redactándose un proyecto general y poniéndose en marcha, impulsándose lo que iba a ser la construcción del pantano de la Minilla, que era la gran solución para la agua en el momento. La gran actuación fue en la época del Marqués de Contadero de nuevo, ya digo, cuando con la colaboración del Estado ya no solo era la construcción, sino la construcción iba avanzando, pero ahora había que canalizar la agua para que pudieran ser útiles. Una cosa es hacer la presa, llenarla, que se va a llenar, pero luego hay que hacer todas las construcciones necesarias para trasladarlo, ¿no? Fue con Mariano Pérez de Ayala, es decir, cuando realmente parece solucionado, cuando queda inaugurada la traída de agua a Sevilla ya el 12 de noviembre de 1963. Es decir, que se había tardado casi 20 años en solucionar el tema con la construcción del pantano. En ese momento se habían construido los depósitos del Carrambolo, con una capacidad para 200.000 metros cúbicos, que aportaban un caudal de 250 litros por persona y por día, para una población estimada en 500.000 de habitantes. La ciudad de Sevilla tenía unos 450.000 habitantes, ¿no? Por el mal, es decir, que el momento, ya digo, en el que se afronta y parece solucionado esta situación. Uno de los pasos que hará el Marqués de Contadero será, en el año 57, municipalizar el servicio de agua, que estaba hasta ese momento en manos de una empresa privada, previa indemnización de 13 millones de pesetas a la empresa que lo tenía. La tercera acción enlazada con esta recuperación de la agua, ya digo, administradas por el propio ayuntamiento, fue resolver el tema de recuperar para el municipio la gestión de determinados servicios, ¿no? La actuación del Estado, ¿no?, del poder público con respecto a los servicios es muy oscilante. Unas veces se privatiza, otras veces se recupera, y estamos en ese momento, bueno, y el régimen era propicio para ello, de recuperar. El principal problema, es decir, las distintas cuestiones, vectores de municipalizar, pasaban por el agua, pero pasaba también por el transporte, ¿no? La ciudad estaba creciendo, se está urbanizando Los Remedios, se están urbanizando toda la periferia. El servicio de tranvía era bastante deficiente, y el ayuntamiento estaba recibiendo demasiadas quejas sobre ese servicio, ¿no? Faltaba la puntualidad, había quejas sobre seguridad, sobre trato inadecuado a los viajeros, pero sobre todo la empresa, que era una empresa privada que lo hacía, decía que necesitaba subir las tarifas un 30% para enjugar el déficit.
la empresa no tenía reparo en decir que los culpables eran los cobradores de tranvías, que no solamente cobraban los tickets, pero luego los recuperaban, los volvían a vender y se quedaban el dinero. Es decir, que ellos tenían argumentos para todo, ¿no? En tanto se buscaba una solución para hacer, es decir, cómo solucionar, lo que va a hacer el ayuntamiento fue ir adquiriendo autobuses para distintas líneas en uso. En el año 54, con el Marqués de Contadero, eran 7 autobuses y más tarde lo que va a hacer es continuar esa progresión de autobuses, primero en el centro, pero sobre todo en toda la periferia, con lo cual los autobuses de la marca Pegaso, sobre todo, yo cuando vine a Sevilla me sorprendió, yo que soy de fuera, me sorprendió que a los autobuses mucha gente le llamaba el Pegaso, ¿no? Y entonces entendí el porqué, que era la marca Pegaso sobre todo, ¿no? La que se utilizaba, ¿no? La marca tal. Y el último tranvía va a desaparecer el 8 de mayo de 1960, fue la línea 17 que iba de la Puerta de la Carne a Nervión. Dice que la gente lo saludó con el pañuelo como diciendo adiós, ya por fin desaparece el tranvía. No hubo que nacionalizar, realmente se extinguió la compañía, ¿no? Y demás. Más allá de estas realizaciones, los ayuntamientos van a resolver los problemas cotidianos de la ciudad, problemas de todo tipo, es decir, cualquier ayuntamiento lo va a hacer, ¿no? En este momento, bueno, en cuestiones higiénico-sanitarias, bueno, se construyen los mercados, el mercado de entradores, donde se van a hacer casas también, se inauguran los mercados. Los mercados es que eran importantes porque ahí estaba la inspección veterinaria y no se vendía en cualquier lado, ¿no? Es decir, los mercados del Cerro del Águila, de Heliópolis, del Porvenir, es decir, que estamos pensando en toda la periferia, además como lo que hizo García Vinuesa a mediados del siglo XIX haciendo mercado en Triana y en otros lugares, el mercado de la Encarnación. Bueno, pues ahora es cuando se está haciendo aquí en la ciudad, también en las instalaciones sanitarias. Bueno, pues el Pabellón de México, que nosotros lo conocemos los universitarios como centro de alumnos de tercer grado, bueno, se adapta para Instituto Municipal de Maternidad y Ginecología en el año 39. También el Pabellón Marroquí, que está cercano, se pone como puesto asistencial sanitario. El Hogar San Fernando se recepciona en el año 43, se construyen muchas escuelas, se pavimentan calles, etcétera, se sustituye el gas de la iluminación de las calles por la electricidad y demás, ya digo, numerosas acciones. Cada alcalde quiso también dejar su impronta, es decir, tuvo una preocupación más directa sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, Piñar y Miura prohibió la venta ambulante en el centro de la ciudad, salvo los que vendían periódicos, los que vendían betuneros, siempre y cuando se circunscribieran a determinadas normas. Por ejemplo, llevar uniforme. Y los betuneros no limpiar los zapatos en la calle, sino hacerlo en determinados establecimientos. ¿De acuerdo? También permitió, es decir, no suprimió la venta de jazmines durante el verano, que era muy popular en la época, no tanto ahora, ¿no? Piñar y Miura se preocupó mucho de todo lo relacionado con la jardinería. Y de hecho, su gran fijación fue el Parque de María Luisa, donde incluso se instaló un pequeño zoológico en el entorno del estanque de los Patos, y se renueva prácticamente todo. Se instalan las palmeras en la Plaza Nueva con un fin ornamental, que todos lo vemos en la actualidad, ¿no? La preocupación del Marqués de Contadero pasó sobre todo por continuar el labrado renacentista del edificio municipal de Diego, continuar lo que había hecho Pedro de Riaño en su momento. Incluso procuró, como sabemos, dotar a la ciudad de una playa artificial
en la zona, en la antigua dársena del hipódromo, con agua depurada, hacer una playa de unas 2 hectáreas. Tened en cuenta que entonces no había piscinas municipales y el calor, si no era el mismo, desde luego era sofocante durante el verano, Ya digo, todo eso nos lleva a que los responsables políticos, con independencia de las circunstancias históricas, administran, desde luego, administran según los planteamientos ideológicos. La ideología está presente, por ejemplo, la ayuda a los centros religiosos, a los colegios religiosos, pues son una realidad, ¿no?, en ese momento, aparte de impulsar determinados centros públicos, ¿de acuerdo? Pero, ya digo, más que administrar, hubo realmente una oportunidad histórica, o Sevilla vivió una oportunidad histórica. Yo creo que sí, y yo creo que esa oportunidad histórica, podríamos decir, ¿no?, que por lo menos se tuvo la sensación de que en esos momentos hubo la oportunidad para hacer una Sevilla industrial. En el aspecto económico sí fue una época de oportunidades. Sevilla no tenía condiciones, es decir, Sevilla no era una ciudad industrial, no lo había sido durante el siglo XIX. La revolución industrial aquí había venido, pero en general al país, ¿no?, salvo determinados puntos, ¿no? Pero las realizaciones que tienen lugar en los años 40 y 50, que vamos a exponer brevemente y demás, sí dan la sensación de que Sevilla tiene la oportunidad, por el desarrollo de los sectores, el sector metalúrgico, el sector textil y demás, que estamos ante la revolución industrial que no existió durante el siglo XIX, en cierta medida se pone en marcha. Lo que fue de ella no corresponde a esta sesión, corresponde a otra cuando se hable de las décadas posteriores, ¿no? Sevilla no tenía condiciones idóneas, desde luego, para un desarrollo económico de tipo industrial, ya digo, y eso lo fue porque no tenía grandes infraestructuras, no tenía carreteras en el sector, ni en carreteras, ni en el sector ferroviario, ni tampoco en el transporte naval. Faltaban fuentes energéticas. Muchas veces las empresas tenían que parar porque no había suficiente fluido eléctrico, faltaban materias primas, había dificultades del comercio exterior y en el sector agroalimentario, por así decirlo, bueno, la pertinaz sequía que padecemos también existía en aquellos momentos, ¿no? Sevilla tenía una mínima tradición industrial, en fábricas de cerámica, como sabemos, también en fundición, pero sin altos hornos, que permitía fabricar pero pequeñas piezas. Tenía industrias corcheras, ¿de acuerdo?, generalmente extranjeras, por supuesto los molinos de aceite y demás, pero no tenía un gran sector industrial. Y el sector industrial que se va a desarrollar a partir del año 39, ya digo, va a irrumpir precisamente en los sectores identificados con la revolución tecnológica. Si hacemos un recorrido, bueno, general, amplio y demás, el sector aeronáutico, por ejemplo. El sector aeronáutico se va a desarrollar primero por razones estratégicas, también de orden político, y en eso nos vamos a encontrar con 2 grandes empresas. En primer lugar, con un fin estratégico, sin haber terminado todavía la contienda, que se establece entablada, lo hemos conocido hasta no hace mucho, la empresa Construcciones Aeronáuticas, CASA, que ya contaba entonces con fábricas en Getafe y en Cádiz, ¿no? También existía ISA, ¿no?, la industria subsidiaria de aviación. Pero aparte de eso, aparte de CASA, la Hispano-Suiza abrió en el año 39 una factoría en Triana para construir aviones de combate. Al obtener un concurso convocado por el Ministerio del Aire para la fabricación de aviones de combate, desembocó en el año 43 en la creación de una empresa independiente de Hispano-Suiza, que es la conocida como Hispanoaviación, HASA. HASA, a partir, ya digo, de la anterior, en 1943, a partir del año 45 se fabrican en sus instalaciones diversos tipos de aviones, casi todos ellos de patente alemana, aunque el mayor éxito, según dicen los entendidos, fue la construcción del HA-200 Saeta, que fue el primer reactor fabricado en España, ¿no?
En ambos casos, y también en el contexto de la época, el sector público, es decir, el Instituto Nacional de Industria, va a participar en su gestión y con 1/3 de su capital. En el año 1958, ambas empresas, Casa y Hasa, tenían más de 1.700 empleados, ¿de acuerdo? Son grandes industrias, ¿no? En el sector naval, conocido, con los mismos criterios políticos y estratégicos, a finales del año 45 tuvo lugar la colocación de la primera piedra de la empresa nacional Elcano Marina Mercante, sociedad anónima, también del INI. En 1951 ya se estaban construyendo los talleres, las gradas, los muelles, y una vez recepcionadas las primeras instalaciones, comienzan los trabajos del astillero. La primera botadura tiene lugar, un barco puerta para el dique seco de Cádiz, se produce en 1954, pero 5 años más tarde se habían botado 6 buques de fruteros, 2 de carga, 5 remolcadores, hasta un total de 32 barcos que desplazaban más de 50.000 toneladas métricas, ¿no? La actividad de Elcano no fue solamente constructiva, como hemos señalado, sino también Casa se especializó o abrió una línea de reparaciones en sus instalaciones. El varadero empezó a funcionar en el año 53, en el año 55 coloca un dique flotante, en el año 58 un dique seco de 150 metros de lora capaz de reparar cualquier buque por grande que fuera. La actividad del Elcano fue en continuo durante todos estos años, con inversiones que podríamos, millonarias, por supuesto, en pesetas, ¿no? Casi 1.000 millones de pesetas, pero lo importante era la facturación, de 17 millones en 1953 a 500 millones en 1958. Y lo que era más importante, más de 2.200 trabajadores funcionaban en este sector naval. Junto a estos dos sectores, en el sector agrario y sus industrias derivadas, también va a tener una línea de acción de industrialización. En 1939 había surgido SACA, Sociedad Anónima de Construcciones Agrícolas, era una empresa en principio privada, creada por propietarios agrícolas de Sevilla y Cádiz, que acumula pérdidas y que finalmente es intervenida por el INI, que pasa a tener una participación mayoritaria. En 1957 fue declarada empresa de interés nacional y esta empresa, por lo que trabajaba y construía, obviamente tenía que efectuar fundición de hierro, de acero, tenía capacidad para producir más de 4.000 toneladas métricas. Generalmente lo que realizaba lo hacía con patente extranjera, y aunque con patente extranjera, pero las piezas que desarrollaban pues eran muy reconocidas internacionalmente, por lo menos se decía en la empresa, ¿no? Y esa empresa fue evolucionando de producir primero arado, grada, sembradora con tracción animal, con ampliación de capital, empezar a producir pequeños tractores de hasta 100 caballos de potencia, pero ya a partir de 1956 empieza, de acuerdo con con contrato con una multinacional alemana, le va a permitir fabricar también cosechadoras y va a fabricar tractores de mayor envergadura, ¿no? Motores como producían alguna otra empresa española, como Motor Ibérica o Barreiros, ¿no? Con esta línea de producción, sus empleados sumaban más de 500.000 de empleados. Es decir, estamos relacionando la industria relacionada con el hierro, con el acero, pero también en el sector textil, que va a venir de la mano de Itasa. Itasa, Hiladura y Tejidos Sevillanos, fue inaugurada en el año 43. Durante toda esta etapa se va a mantener en el sector privado. Su actuación va a dar lugar también a la aparición de fábricas de hilado
en Dos Hermanas o en Peñaflor. La historia de Itasa es más conocida porque ha llegado hasta tiempo reciente, a la altura de 1958, más de 2.000 empleados tenía Itasa. Es decir, que si nos fijamos, con todo este movimiento empresarial, ya digo, Sevilla parecía que esa añoranza de revolución industrial por lo menos la tenía a alcance por lo que se estaba viendo. Desde luego no eran la única industrias que existían en Sevilla, es decir, seguían existiendo las industrias conserveras, vegetales, es decir, todo lo relacionado con la aceituna en Morón, en Alcalá de Guadaira, que todavía sigue existiendo. Importante era lo relacionado con la fabricación y refino de azúcar, la azucarera ibérica de la Rinconada o la de los Rosales, con 1.500 empleados. Por supuesto existía la Cruzcampo como gran empresa, con más de 500.000 empleados, la tabacalera, la yutera sevillana y, bueno, Uralita y demás. Pero, ya digo, esa revolución industrial que parece que se negó durante mucho tiempo a Sevilla, Sevilla vivía ese ideal de que podía ser una realidad. Reflejo de esta realidad fue el movimiento del puerto de Sevilla, un puerto con 2 kilómetros de línea de atraque, con 24 grúas, con tinglados cubiertos, donde había una naviera sevillana, la naviera Ibarra, que era indicativa de ese movimiento, y que ya en el año 58 registró un tráfico de 1.824 buques con más de 3 millones de toneladas de arqueo. Es decir, que un movimiento importante, y lo que parecía todavía mejor en ese momento es cuando se está planteando la posibilidad de poner en marcha el canal de navegación entre Sevilla y Bonanza, lo que permitiría buques de mucho mayor calado. En ese momento, hablando de lo económico, pero también de transformación, es cuando el turismo siempre ha sido una realidad en Sevilla, pero en este momento, bueno, el aeropuerto de San Pablo, bueno, pues tenía un movimiento de 84.000 pasajeros, que era considerado como bastante importante, claro, nada que ver con las cifras que en la actualidad podemos ver. Sevilla a Sevilla llegaron en el año 59 172.000 turistas, ¿no? Nada que ver con cómo nos vamos a encontrar la Avenida de la Constitución saturada todos los días, ¿no? Solamente tenía 24 hoteles y 84 pensiones, ¿no? Bueno, la propaganda que se hacía era, bueno, que Sevilla vivía un momento excepcional, ya digo, un momento importante. Por supuesto que toda esta actividad económica va a generar bueno, pues un movimiento reivindicativo por parte de los obreros, ¿no? Por entender que los salarios eran bajos, el poder adquisitivo era bajo, como hemos dicho, y en cambio la ciudad era bastante cara debido a la escasez de alimentos y de la carestía de los alquileres, ¿no? Las condiciones de trabajo no eran buenas, hacía mucho calor, y en estos movimientos, desde luego, no solamente era un movimiento de naturaleza, era un movimiento sindical al margen del sindicato vertical. Había un movimiento de sindicatos por debajo soterrado, ideológico mínimo, pero también estaba el movimiento, un movimiento promovido por la Acción Católica especializada, ¿no? Los movimientos de la Hermandad de Obreras de Acción Católica, etcétera, y demás. No solamente, ya digo, esa oportunidad la tiene la ciudad en el ámbito del desarrollo industrial, sino también tiene una oportunidad de modernización en el ámbito de lo agrícola, ¿no? No tenemos mucho tiempo y me tengo que ajustar al tiempo que se me ha concedido, pero lo voy a esbozar así general por si queréis hacer alguna pregunta, ¿no? Es el momento de la acción en las marismas del Guadalquivir, por ejemplo, ¿no? Las marismas del Guadalquivir en realidad estaba planteado ya en los años 20, pero fue en realidad a partir de los años 40 cuando la sociedad de Rafael Beca Industria Agrícola se lanza en la labor de colonizar las marismas, ¿no?
primero haciendo un cinturón de defensa de la misma de más de 145 kilómetros de perímetro para canalizar la agua. Y bueno, el proyecto es enorme, con la construcción de 3 poblados. Va a afectar al final en la zona de Lebrija, la mayor, a unas 15.000 hectáreas que se van a destinar sobre todo al cultivo de arroz. También se va a instalar una fábrica de papel aprovechando la paja del arroz. Ya digo, unas 15.000 hectáreas, y va a afectar pues a unas se van a instalar unas 10.000 casas y casi 10.000 habitantes fijos en esa zona. Y no solamente en las marismas del Guadalquivir, sino también ese movimiento se va a llevar a cabo en otras zonas como en Écija, Lora del Río, Carmona, Utrera, por parte del Instituto Nacional de Colonización. En realidad aquí lo que se va a hacer es parcelar fincas, sobre todo en zonas regables, beneficiándose con obras construidas por el Estado, ya digo, para instalar agricultores modestos, ya digo, después de la aprobación de la Ley de Colonización local, ¿no? Eso va a permitir el acceso a la propiedad, ya digo, por Écija, Utrera, Villanueva del Río, Marchena, Salteras, etcétera, a más de 1.300 colonos, ¿no? Además, como vemos, ya digo, una acción que forma parte de lo que es la modernización del tejido económico de la ciudad y también de la provincia. Iba más allá de la propia ciudad. Por tanto, como vemos en esta etapa, así concluyendo, nos encontramos, por un lado, que la ciudad prosigue, como hemos visto, y en esa prosecución, bueno, pues va a tratar de modernizarse, va a tratar de adaptarse, resolver los problemas de las ciudades. También va a festejar lo realizado, ¿no? El año 48 fue un año de efeméride, ¿no? Cuando se conmemoraba el 7º centenario de la conquista de Sevilla por Fernando III, y también de la Marina, la fundación de la Marina española, ¿no? Y ese año fue una especie de expo en minúscula, ¿no? Con grandes celebraciones, es decir, el momento en el que se abre el Colegio Mayor Hernando Colón, donde Rafael Manzano va a ser nombrado director. Se va a rehabilitar el Tomillar, se van a celebrar grandes actos con ocasión del 23 de noviembre, momento en el que va a haber una procesión con todas las imágenes de la Virgen de la época fernandina, es decir, que va a haber numerosas, todo ello, ya digo, es el momento en el que se instala la Escuela de Peritos de los Remedios, etcétera. No sé, es decir, bueno, todo esto hemos realizado en todo este tiempo y lo que nos queda, ¿no?, por realizar. Pero yo digo, aparte de administrar, también en la época podemos encontrar, que era lo que quizás se podía apuntar, bueno, pues ese factor no solo de modernización, sino de resolver ese problema o esa situación de revolución industrial que a lo mejor Sevilla hasta ese momento había quedado aparte, y por tanto fue una oportunidad también para hacerlo. Lo que ocurriera después, ya digo, hasta la actualidad y demás, se hizo con los moldes de la época y demás, ya no es cosa nuestra, por lo menos al menos en este día. Con ello yo creo que concluyo dando esa panorámica general y muy sencilla de lo que fue esta realidad. Muchas gracias.